Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Enfoques. Tenemos como invitado a Rodrigo Gómez de la Torre, con quien queremos hablar sobre la semana que estamos iniciando el lunes. Una semana preelectoral con una serie de temáticas, pero sobre todo que apuntan a qué es lo que queremos como ciudades, qué queremos como regiones, qué queremos como provincias, porque la elección de autoridades seccionales es importantísima para el día a día de quienes vivimos en el Ecuador. Rodrigo, ¿cómo mirar estas elecciones que son el día domingo? ¿Cómo evaluar, cómo pensar en quién, cómo votar y en qué parámetros debemos basarnos para ello? Muy grato saludarte, Claudia, a todos los radioescuchas y televidentes. Pues la pregunta me la pones muy difícil, pues realmente lo que vemos es incertidumbre total. O sea, ya lo último que faltaría es que para cierre de campaña, el día jueves a la medianoche, erupcione el Cotopaxi. Básicamente sería lo que menos certezas, menos incertidumbre nos generaría. Tenemos una elección atípica, particularmente en Quito. Quito tiene todavía, de la última encuesta que se pudo apreciar, más allá de quién esté primero, segundo, tercero, un 50-40% de indecisos. Con un 50-40% de indecisos quiere decir que hay un hastío político, una apatía por lo que hay, y que realmente la gente está tratando de enfocarse en los problemas del día a día y no pensar que la población política le va a generar algún cambio. De hecho, creo que eso es importante. De las últimas encuestas de Click, ya hace referencia a que la población, en más del 60%, considera que el sector empresarial es el que va a sacar adelante al país, y ya no el sector político, o Fuerzas Armadas, o Policía Nacional, u otras instituciones. Creo que es de las pocas veces que la ciudadanía está pensando en que el sector privado tiene la batuta para sacar adelante al país, en donde lo que los políticos más bien están haciendo es generando disonancia. Entonces, por ende, ¿por qué hablamos de que los políticos crean disonancia cuando los políticos en las tarimas dicen hay que trabajar con la empresa privada? Hay que trabajar por la ciudad o las ciudades. O sea, en cada ciudad uno puede ir poniendo ejemplos y siempre están hablando de trabajar en equipo con la empresa privada. Todos hablan de trabajar en equipo con la empresa privada, pero todos crean ordenanzas y crean trabas para que la empresa privada pueda trabajar. O sea, Quito, venimos oyendo el cuento de que vamos a trabajar de la mano con la empresa privada desde hace ya varias alcaldías, y sin embargo la empresa privada lo único que ha tenido como consecuencia de este trabajo conjunto es la creación de ordenanzas, trabas, trámites y bloqueos. No ha tenido un mecanismo de creación y facilitación de y cada procesos. vez tenemos mayor papelería, incluso en tiempos del mundo informático, cada vez hay más papeles que llenar y documentos que llenar y sumillas que conseguir, es absurdo. Ahora, estamos, Rodrigo, a menos de una semana de las elecciones. ¿Cómo analizar y evaluar para saber cómo debemos votar en Quito? A ver, yo creo que es importante ver varios aspectos. En principio, y esto hablo en principio, los candidatos se deben a un partido político, y esto tiene que ver con una estructura ideológica, ¿ya? Partido o movimiento. Ya, entonces tenemos candidatos que se han vendido como de derecha y que ahorita están con la extrema izquierda. Otros que se han mantenido en el centro, otros que se han dicho de izquierda y se mantienen en la izquierda. Y la peor parte de todos, unos que se han vendido como populistas y son pavorosamente populistas, donde tú realmente no sabes hacia dónde van. Tenemos candidatos que han sido cuestionados por Contraloría, tenemos candidatos que tienen procesos judiciales vigentes
y que de hecho nadie entiende por qué esos procesos judiciales no fueron impugnados previamente, pero es lo que tenemos ahorita. Y a este Y momento, hay la duda de que si ganan las elecciones no van a poder posicionarse porque tienen procesos judiciales vigentes y Quito entrará en un caos. tal vez lo que voy a decir suene disonante, pero hemos visto una justicia acomodatiza que más rápido que inmediato se acomoda con el que se siente que está más fuerte. Entonces, no, esa parte no la veo todavía como una opción, porque he escuchado a algunos candidatos que no se vote por uno porque ese no va a poder posesionarse. Yo creo que la justicia se va a acomodar a que gana, punto. Esa es mi opinión personal. Lo siento en el alma, respeto la institucionalidad de la justicia, pero no entiendo la actitud y la actuación de muchos jueces. Por ende, lo dejo ahí. Pero cuando vamos viendo eso, tú te vas dando cuenta del otro lado. Preelectoralmente ya había más encuestas, que es algo curioso, había mucho más encuestas, y esta campaña también tiene algo que no sé qué tanto se ha percibido, pero de acuerdo al periodo electoral histórico es de 45 días. Este periodo electoral es de 31. O sea, hay 14 días menos de tiempo electoral de lo que teníamos en otros periodos, lo cual Además, es permeada por extraño. otros temas. Tenemos que escoger también a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana más la consulta popular. O sea, tenemos una campaña enorme, por decirlo así, nos vamos a enfrentar de 7 a 8 papeletas y no sabemos qué hacer. Eso es una chanfaina electoral. Es básicamente cuando preparas el plato de la chanfaina, abres la refrigeradora, sacas todo lo que tienes, metes en una olla y de algo saldrá para comer ese día. Es peor que el recalentado de 24. ¿Ya? Pero lo que tenemos en este momento es un escenario político con un sinnúmero de candidatos, 12 candidatos a la alcaldía, de los cuales los 12, y antes hablaban más, hablaban de la unidad preinscripciones. Creo que este es un momento en el cual los candidatos que estén pensando en Quito, no los estén pensando en ellos mismos. Los que estén pensando en Quito deberían pensar seriamente en que, si bien no pueden retirar su candidatura, porque la ley lo impide, Además, sí ya están las pueden papeletas impresas. Es no, así, no, a no, estas alturas pero todo está listo. exacto, pero sí pueden decir, yo candidato tengo el porcentaje minoritario, señores, me desprendo de mi vanidad, me desprendo de mi orgullo, les pido que apoyen a mis concejales, yo me desprendo de estas situaciones, pero creo que votar por Quito es apoyar a fulano de tal. Yo tengo mi candidato, yo lo publicaré en mis redes en su momento, pero creo que es un momento en el cual tenemos que pensar en Quito. Ya Quito no da más. Quito ha pasado de tumbo en tumbo, ya no sé cuántas alcaldías. Tenemos un metro que lo único que tiene son letreros. Debe comenzar a funcionar en estos días y parece que todavía no va a comenzar a funcionar. Y si Tenemos, funciona, no hay la estructura para alimentar el metro. O sea, nadie sabe qué bus toma para llegar a dónde y cómo llega. O sea, tenemos todavía un limbo allí y yo me complicado. pongo a pensar, cuando tú te bajas en la estación San Francisco, ¿a dónde vas? Salvo que vayas a esa zona, porque no tienes algo con qué moverte desde ahí. Te vas a la estación Carolina, sea esta de aquí al lado del CCI o la que está al lado del jardín. Las dos estaciones están sobre el Parque La Carolina. Tal vez se me van los nombres porque no las conozco a todas, pero en una tienes una línea de bus fuerte en las Naciones Unidas, en la otra no sabes a qué subiste y con un caos vehicular donde tampoco hay pasos peatonales. O sea, ojo con que está bonito el túnel, pero hay mucho más que hacer. Pero más allá de eso, Quito es la ciudad que tiene el mayor índice de desempleo, tiene la mayor cantidad de tramitología. Habla de las zonas especiales de desarrollo económico y yo me acuerdo discutiendo las zonas especiales de desarrollo económico en la alcaldía de Rodas. Y si hacemos números de alcaldía de Rodas actualmente ya han pasado 8 años y seguimos hablando de que Quito tiene 200 hectáreas al lado del aeropuerto de Tababela. Qué bueno que las tenga, pero ¿qué hacemos con eso? No podemos seguir viviendo a través del chantaje, en lo cual un día te ponen impuestos prediales altísimos, al día siguiente los reducen,
y seguimos en el debate de cuánto mismo deberíamos tener de impuesto predial. Sí, o paga y reclama. Primero tienes que pagar y lo tienes que reclamar como usuario. O sea, hay muchas personas que están pagando un impuesto retrasado del 2020 cuando pagaron a tiempo el 2. O sea, todo es un caos, es la verdad. Entonces tenemos un proceso administrativo gravísimo. Yo a algún candidato le decía, y no soy candidato, y si es que esto el día de mañana regreso a una vida política, y alguien me dice, pero el señor Gómez de la Torre dijo que el municipio de Quito estaba lleno de mafias. Sí, el municipio de Quito está lleno de mafias. Yo les he preguntado a los candidatos con que he hablado, ¿cómo vamos a combatir las mafias? Porque no importa si eres alcalde y tienes o no tienes consejo. Mientras las mafias administrativas del municipio de Quito no quieran pasar los papeles y mover las situaciones, no es sostenible. Hay cerca de 22,000 trabajadores. Creemos corporaciones, creemos algo dinámico que sea evaluado desde fuera, porque la estructura burocrática del municipio de Quito es insostenible. Tenemos la misma situación con la prefectura de Pichincha. Sí, y uno tiene que recordar en qué época se infló la burocracia del municipio y en qué época se infló la prefectura para no repetir los mismos esquemas. También es cierto, uno tiene que aprender a tener memoria de ciudad, memoria de país. Ahora, ¿cómo lograr lo que Rodrigo Gómez de la Torre está diciendo? Que algunos candidatos, hombres o mujeres, decidan decir, efectivamente, estoy en tal puesto en las encuestas por Quito, no voten por mí, voten por tal. Y Una sola apoyen vez a mis hemos vivido eso. concejales. Cuando ganó Rodas, hubo el señor Castillo de Pachacuti en esa época que dijo, yo hasta aquí, ya, no voten por mí la última semana, apoyo a Rodas. Históricamente de la que me acuerdo. Se la jugó y para mí fue un acto de desprendimiento y responsabilidad política, porque lo otro es irresponsabilidad política y continua responsabilidad, y la otra es ir pausado con responsabilidad. Tenemos que ver qué quieren los candidatos. ¿Quieren jugarse la vanidad? Sigan. Ya pusieron ya tienen sus pancartas, ya tienen Bueno, ya sus tienen en su espacios. currículum que fueron Ya, candidatos A, ya. Ya está en su currículum, Exacto, ya. ya. Pero si tengo el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7%, no veo futuro. Pero ¿quiénes tienen la esperanza de captar ese 40 o 50% de indecisos? Ahí también es la pregunta. ¿Quiénes sienten que sus indecisos pueden votar por ellos? Probablemente esos indecisos se van a ir por los 3, 4 o para completar vanidades hasta los 5 candidatos que se dice que están altos en las encuestas. ¿Ya? De esos 5 candidatos posibles para estirar la sábana, que están altos en las encuestas, no se reparten equitativamente. Si el señor que tiene el 2% se retira, dependiendo a veces por tendencias ideológicas y coherencias, se va más hacia la derecha o más a la izquierda del voto. Otras veces se cree, y esto es un error estadístico y político, que si un candidato se retira, esos votos se reparten equitativamente para todos. No es así. La gente cambia su decisión por su candidato y decide votar por otro. Ahora, Por ¿qué eso es es que ese recomendable, candidato Rodrigo? debe ¿Hacer una reunión incidir. entre los candidatos? Para No, que no un creo que hay poco, tiempo. o No, sea, pero no hay tiempo, estamos a 4 o no. 5 días, 6 Yo días, creo, pero este es un mensaje, Claudia, este es un mensaje que va a publicarse también en redes sociales, y yo tomaré el vínculo de Telesucesos y les invitaré a los candidatos a decir, definan ustedes si están votando por ustedes, por su vanidad, por su orgullo, o están pensando en Quito. Yo no tengo ningún reparo en hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudad necesita un cambio, la ciudad necesita una reestructura, la ciudad tiene que vacunarse contra la corrupción, y creo que esa vacuna tiene que extirpar algunos cánceres que están incrustados. es vacunarse contra la corrupción y contra el vandalismo, de cualquier tipo que hablemos. Pero el vandalismo, como se dice que viene de fuera, tenemos que acordarnos quienes vinieron también de fuera a apoyar ese vandalismo puertas O adentro. quienes dejaron entrar, o sea, tienes dos, los que llegaron y los que les facilitaron el ingreso. Y cuando tú te pones a ver eso, dices, ¿a dónde mismo estamos apuntando? O sea, esa es la parte que yo no entiendo qué es lo que está sucediendo con Quito, porque el quiteño parece que tiene una memoria de muy corto plazo, y no quienes dejaron entrar en el 21, en el 22, perdón, sino en el 19 y en el 22.
Entonces yo creo que hay un tema que hay que evidenciarlo, que hay que transparentarlo, quienes están vinculados o se han vinculado a actos de corrupción, porque al final del día, es que como no tiene sentencia ejecutoriada es inocente. Sí, ok, está bien. Si no tiene sentencia ejecutoriada, no se le puede tratar como delincuente. Pero si tengo un historial que está en proceso en la fiscalía, y ya creo que hay que pensar dos veces si tiene o no tiene sentencia, o cuando el río suena, piedras trae, pues dejémonos también de vainas. No, o simple y llanamente recordar qué pasó en esos días en la ciudad o qué obras se hicieron efectivas. Hemos puesto como ejemplo el metro, pero si uno puede pensar en bacheo de calles, en recogida de basura, en alcantarillas destapadas, en todo aquello, o sea, Quito o en el propio centro histórico tan maltratado que es patrimonio uno de los ecuatorianos del mundo entero, uno debe pensar hacia dónde quiere ir. Y ver que a pesar de todo el desarrollo turístico del centro histórico todavía está muy retenido. Eh, este fin de semana he caminado, me he ido con mis hijos a caminar el centro histórico. Lo primero que recibimos fue 4 policías de turismo que nos pidieron que por favor tengamos cuidado, que no saquemos el celular, que andemos en grupo, que estemos atentos porque la delincuencia está campeando. Eh, Avanzas un poco más y ves locales que en la Ronda, por ejemplo, un local tan lindo como era el de los trompos, que era un local amplio, tú le ves que se ha reducido a la mitad y ahora están los trompos y está la hojalatería, pero eran locales amplios. Entonces, eso quiere decir que la actividad económica no se ha mejorado y que por el contrario, la alcaldía sí ha mantenido los altísimos arriendos. Entonces, en vez de facilitarle la vida al emprendedor, al que está sosteniéndole el ingreso a la alcaldía, lo ves vacío. Y ves una calle de la Ronda tan linda, tan tradicional, con muy poca afluencia de gente. Te vas por el Es que otro lado. frente a la inseguridad hay temor de ir al centro, no se diga en la noche, o sea, ¿quién se pasea como nos paseábamos hace 10 años en el centro histórico, en la noche? Y te digo, salíamos por la 24 de mayo hacia la Mariscal Sucre y un par de guambras, 15, 16 años, no creo que tenían más, salieron corriendo desde la parte del césped que hay ahí, se bajaron, entraron a la calle, le arrancharon el celular a un señor que iba en uno de estos Ubers, Globo, alguno de estas Rapis, le arrancharon el celular y volvieron y se treparon de nuevo. El pobre hombre se quedó medio tambaleando en la moto, no terminó de caerse, pero no podía regresar porque estaba en medio del tráfico. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Y estamos hablando de una zona donde tú tienes una unión de calles principales, tienes una parada de bus, donde al menos debería haber de los 5 policías que nos abordaron, cuadras más abajo debería haber 2 aquí y 3 allá. Es O decir, sea, hay que buscar quien pueda administrar la ciudad de manera debida y empiece a recortar la burocracia, a eliminar la corrupción y avanzar. Ahora, los tiempos están, Rodrigo, tenemos menos de una semana. ¿Cómo quieres cerrar este espacio haciendo un llamado para que efectivamente los candidatos, hombres y mujeres, se sensibilicen y busquemos qué es lo mejor para Quito? No cuántos votos voy a sacar yo. sí, o sea, yo creo que las encuestas a veces nos dan herramientas, hemos visto encuestas absolutamente disonantes, no encuentro coherencia dentro de las encuestas, porque en una encuesta aparece un candidato liderando, en la segunda aparece en el quinto puesto. Cuando a veces tienes diferencia de 2, 3 puntos entre 2, 3 candidatos y estos están cambiando el puesto, puedes entender, pero cuando las diferencias saltan de 10, 12 puntos, es absolutamente insostenible. Tenemos claro que hay, a mi criterio, yo mantengo que hay 4 candidatos, más allá del aprecio que les tengo a muchos otros. Pero está el señor Yunda, definitivamente, está en las encuestas, está Andrés Páez, está Pavel Muñoz, está Pedro Freire. Yo sí quisiera ver que el resto de candidatos al menos hagan una evaluación de qué es lo que apunta Quito y veamos la coherencia y el perfil de los candidatos. A través de varias redes he visto campañas como, por favor, conozca a su candidato, vea por quién va a votar. El CNE ha puesto las herramientas de conozca a su candidato para tener un perfil más o menos, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante saber por quién vamos a votar,
Luego viene la segunda parte. Ya medio tengo una idea, y digo medio porque no es que la gente te metes a revisar inclusive hasta las páginas judiciales de los candidatos, pero vas al segundo lado, es votar a conciencia. Ok, yo decido votar por fulano de tal. Y el tercer paso, que eso sí creo que es importante, el tercer paso es, si ya votó por ese fulano de tal, el día de mañana, con ese fulano de tal, asuma la responsabilidad de lo que se viene, buena o mala. Y no Pero se no queje, es que, pero no es asuma la que, responsabilidad porque sí, quien gana, gana por verá. 4 años. O sea, yo me acuerdo cuando teníamos a ese presidente que duró largo. Eh, Él ganó las primeras elecciones mayoritariamente, y al poco tiempo nadie había votado por él ya. Todos habían votado por otros. O sea, el voto, que personalmente creo que debe ser voluntario, personalmente creo que nosotros como ciudadanos no debemos pagar las pancartas para que los señores y señoras sean más famosos o menos famosos y alimenten su ego. Cada uno que mate su pato a través de sus amigos en un proceso transparente de recolección de fondos, donde se puede evidenciar que no haya, que no estén las FARC, que no estén las guerrillas, que no estén ese tipo de cosas, que no esté la narco vinculada, pero cada uno que alimente, financie su campaña y que el voto sea facultativo. Comencemos por ahí. La consulta popular plantea una depuración de partidos, y no quiero cerrar sin mencionar esto. Y viene la parte más interesante, que es, vamos a votar para quitarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a la vez vamos a votar por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que va a estar vigente hasta el 2027. O sea, el que vamos a elegir va a estar con todas las funciones hasta el 2027. Entonces, más allá de que yo creo que ese mamotreto debe desaparecer con o sin funciones, sí creo que hay que tener en cuenta que estos consejeros también hay que ver por quién votamos, porque ellos van a elegir a las autoridades de control por los próximos años. Entonces, es una elección compleja, es una... Y me Es una mantengo en el término. elección que los ciudadanos responsables deben prepararse, deben analizar y deben ir ya con la decisión de cómo y por quién votar. Si tiene dudas, estimado ciudadano, en contra de toda la lógica, en contra de lo que yo he propugnado mi vida, si tiene dudas, anule el voto, pero no vote por alguien que luego le va a pasar factura a usted mismo. Es preferible tener un voto nulo en estas condiciones a tener un problema futuro mayor el día de mañana. Es horrible lo que acabo de decir, Claudia. Televidentes, es espantoso lo que acabo de decir, pero la situación política no nos obliga a poder apuntalar a decir vote por este o vote por este otro. Primero, porque no corresponde en un programa, pero sí corresponde a pedirles, votemos a conciencia, veamos por quién vamos a votar, hagamos memoria. Y sobre un estudio del candidato, un estudio de la memoria. Ahorita que las facilidades informáticas son tan grandes, yo agregaría otra cosa, hagamos memoria y proyectémonos como ciudad y como país a dónde queremos ir. Sumado a esas cosas, uno resuelve por quién votar. Queremos agradecer a Rodrigo Gómez, lamentamos que el tiempo corrió tan rápido. Tomamos lo que él nos dice, pensemos en un Quito que debe tener un futuro, que debe demostrar y tener una administración como Quito la merece, y en base a eso también hacer un llamado a los candidatos. Si ven que no tienen mayores posibilidades, traten de unificar tendencias. Estamos a una semana, pueden hacer declaraciones, pueden demostrar que se apoyan sus listas de concejales, pero hacia la alcaldía, enrumbar la votación hacia candidatos que protejan y defiendan y proyecten a la ciudad capital. Así es que pensemos muchísimo, estamos aún a 3, 4, 5 días, es hora de poner intereses particulares y pensar en el bien de la ciudad. Así es que gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias a ustedes que nos acompañan esta semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.